eh, tratamos de que esto no sea lo más leve posible y para eso hemos invitado y muy gentilmente ha aceptado nuestra invitación el señor Fernando Alperín, coordinador del Instituto Argentino del Gas y Petróleo. Yo creo que una persona con la suficiente autoridad y tomando en cuenta la institución que él representa, excelente comunicador, él tiene ya mucha experiencia en el tema de comunicar lo que esperamos de nuestras distintas matrices energéticas, qué nos espera acá en la Argentina y cómo ve él la situación actual y qué es lo que esperamos en los próximos 20 años. Así que le damos la bienvenida a Fernando y estamos muy atentos a ver qué es lo que tiene para decirnos. Y después de esto ya quedan resueltos todos nuestros problemas. Sin ninguna duda, Carlos. Era la charla que faltaba. Bueno, queda todo en tus manos, Fernando. Bueno, muchas gracias. Por empezar, desde luego, agradecer muchísimo la invitación, la oportunidad. Para mí, para el instituto, siempre son oportunidades esto de dar charlas. Incluso, bueno, ustedes se supone que son un público muy ameno. Hay veces que nos toca ir a lugares más complicados, ¿no es cierto?, donde la gente ya está enojada, especialmente cuando uno va a hablar sobre fracking y estas cosas en determinados públicos. Y contarles primero simplemente qué es el IAPG, muy rápido, no quiero perder mucho tiempo en esto. El IAPG es una asociación civil sin fines de lucro, en realidad es el gran foro técnico de la industria de los hidrocarburos. El instituto, como les digo, es absolutamente técnico, no se mete, si bien puertas adentro se pueden hablar, pero hacia afuera no trata temas de tarifas o de política, y yo creo que en buena parte eso le ha permitido mantener unida ahí dentro del instituto a la industria ya desde hace más de 60 años. Tenemos de socias más de 150 empresas, todas las grandes operadoras, las grandes, las medianas, la mayoría de las chicas también, transportistas de gas, distribuidoras de gas, empresas que tienen que ver con el downstream, refinerías, proveedores de la industria, bueno, como les digo, es prácticamente todo el universo, en todas sus etapas, y por supuesto cientos, creo que andan por 700 socios personales, que son ex trabajadores petroleros, o los perfiles son tan diversos que por ahí pueden ser abogados especializados en medio ambiente. Y el instituto, como les digo, es un gran foro técnico donde la industria se encuentra para generar prácticas recomendadas, para publicar trabajos técnicos de interés de las distintas etapas de la industria, organiza las grandes muestras. Este año, en septiembre, teníamos que haber hecho la AOG ahí en el espacio DUAM en Neuquén, por ahora se viene postergando, bueno, por la situación claramente, vamos a ver si en marzo la podemos hacer. Y esto un poco que les voy a contar hoy, tuvo un recorrido, ¿no? Porque nosotros, cuando se venía el tema de Vaca Muerta y como les digo, la fractura hidráulica, y bueno, y qué va a pasar, los cuestionamientos ambientales y demás, se decidió generar una comisión de comunicación para salir a explicar este tema de la fractura hidráulica con la muy inocente idea, bueno, ustedes saben que esta industria no tiene una gran tradición de comunicación precisamente, pero estaba la inocente idea de que el problema era de información, que si uno le contaba a la gente de qué se trataba, la gente se iba a quedar tranquila. Claramente esto no podía ser así. Entran en juego muchísimas cosas. A mí mismo me ha pasado que en alguna charla me han dicho, bueno, le entendí lo del fracking, me encantó, pero yo quiero energía eólica. O sea que no pasaba solo por ahí. Y entonces empezamos a darnos cuenta que realmente salíamos a hablar de hidrocarburos no convencionales a un público, que es la comunidad en general, y a menos que sea un público muy especializado, nos pasa a todos, que la verdad es que no tiene no solo idea de hidrocarburos no convencionales, tampoco de los convencionales, y quizás mucho menos más atrás todavía ideas sobre energía. Entonces se trataba de volver a poner en contexto a los malos de toda esta película, que somos nosotros, los de los hidrocarburos, ¿no? Porque los buenos son los de las renovables, ponernos en contexto para mostrarle a la comunidad cuál era el lugar
de los hidrocarburos. Y para eso había que empezar desde muy atrás. Y un poco la charla que les traigo hoy no va a ser específicamente sobre distribución de combustible, ni mucho menos, sino sobre energía. Creo que es algo que nos va a servir a todos. Vamos a hacer un repaso, vamos a reflexionar sobre este tema que es posiblemente uno de los más complejos y apasionantes que conozco. Yo voy a compartirles una presentación. Lo que sí me dice acá que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. A ver, el anfitrión, por... Probá ahora, a ver. Ahora sí vamos a poder mostrarla. A ver, avísenme cuando ya lo están viendo. Ahí está. Ahí está. Lo que voy a hacer yo es desactivar mi cámara, así no consume tanto ancho de banda y no tenemos altibajos, o tenemos los menos posibles. Pero acá estoy, aunque no se me vea estoy, la vuelvo a activar después. Como les contaba, la idea mía es invitarlos a hacer un recorrido sobre este tema de la energía, empezando bien desde atrás, pensando por supuesto que es un tema que normalmente cuando hablamos de energía, como decíamos recién, estamos pensando en medio ambiente en general, ¿no? Bueno, acá vemos aerogeneradores, energía solar, y digamos en contrapartida vemos estos autos con todo ese smog y chimeneas, etc. O también hablamos muchas veces del negocio, ¿no es cierto? Ahí pusimos una especie de titular cualquiera sobre inversiones en vaca muerta, y la verdad es que no hablamos mucho más sobre energía. Sí, por ahí, estos últimos años que de golpe los aumentos de tarifas y demás nos tocaron un poco el bolsillo, pero no pasa de ahí, no hacemos honor a la complejidad que tiene este tema, que curiosamente nos atañe a todos y está en la base de la economía y demás, y sin embargo se lo aborda muy poco desde su complejidad, y esta era la idea. Entonces, lo primero que quiero contarles, aparte de que este tema es de enorme complejidad y por lo tanto tenemos que abordarlo con gran complejidad, es que la energía no solo tiene impactos ambientales o impactos en el negocio, la energía tiene múltiples impactos, y esto lo vamos a ver más claro si nos vamos al momento en que el ser humano, el hombre, empezó a usar la energía. A mí me divierte cuando estoy ahí dando una charla presencial, preguntarle al público quién sabe cuándo el hombre empezó a usar la energía. Bueno, ahora se complicaría, así que se los cuento directamente, por supuesto, en el momento que el hombre empezó a manejar el fuego, ¿no es cierto? Y esto ocurrió hace muchísimo tiempo, realmente hace tanto tiempo, que ni siquiera fuimos nosotros, los Homo sapiens, nuestra especie, los que empezaron a manejar el fuego y por lo tanto la energía. Estamos hablando de se cree, unos 800.000 años. Imagínense que el Homo sapiens, nuestra especie, tiene caminando sobre el planeta 200.000 años. Aparece en África hace unos 200.000 años. Yo les estoy contando sobre un evento que aparentemente se dio hace 800.000, o sea que quien empezó a usar la energía en realidad no fueron los Homo sapiens, no fue nuestra especie, sino un primo ahí lejano que tuvimos, el Homo erectus, el primero que caminó en dos piernas, que habitó África, Asia, Europa, y empezó a usar el fuego, ¿no es cierto? Algún día, no sabemos si fue uno, si fueron varios al mismo tiempo, si fue un macho, una hembra, alguien empezó a animarse a utilizar el fuego, empezó a entender cómo funcionaba, y empecemos a imaginar todo lo que cambió en esas comunidades, porque por supuesto, desde ese momento, no sé, pudieron empezar a cocinar, entonces los alimentos se volvieron más seguros, se extendió la esperanza de vida, por lo tanto, empezó a haber una mejor defensa de los predadores, se empezó seguramente a poder aclimatar lugares que antes no se podían habitar por el frío, a construirse nuevos materiales, y, bueno, un larguísimo etcétera. Incluso hay quien dice que, bueno, cuando uno prende un fuego y está en grupo, empiezan a intercambiarse ideas, se da una charla, historias en común, se empieza a generar una identidad. Posiblemente el mismo manejo del fuego fue un impulso para la creación de la cultura también. Entonces, ahora vemos todos esos impactos positivos que tuvo en la vida de estos homínidos, el comienzo del uso del fuego, del uso de la energía, pero también imaginemos, por ejemplo, qué pasaría con estos grupos, estas tribus, los que podían usar el fuego frente a otras tribus similares, pero que no sabían usarlo o no podían usarlo, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Guerras, exterminios, colaboraciones, quién lo sabe, pero claramente había un impacto social ahí. ¿Qué pasaría dentro de cada uno de estos grupos con el personaje, o los personajes que sí podían usar el fuego,
serían al principio medio magos, sacerdotes, líderes de estas tribus, ¿quién lo sabe? O sea, lo importante es que también había ahí un impacto político. Por supuesto había un impacto ambiental, ¿no? Se quemaba leña seguramente, que emitía gases de efecto invernadero, pero estas eran poblaciones ínfimas respecto a la población que hoy tiene el planeta, y por lo tanto esos impactos ambientales eran mínimos. Con lo cual habrán cambiado también la economía de estos grupos, muy rudimentaria, por cierto, pero esto habrá sido un impacto fuerte. Vemos que no solo había impactos ambientales, como pensamos hoy respecto de la energía, sino que había impactos sociales, impactos políticos, impactos económicos, y una serie de impactos en cuanto al bienestar y a la calidad de vida. Por supuesto, 800.000 años después, hoy vivimos, como decimos, atravesados por la energía. No nos podemos imaginar ni un momento del día. Cualquiera que viva en una sociedad medianamente urbanizada, medianamente clase media, no hay forma de pensar en un momento del día que no se use la energía, porque estamos con la luz prendida, porque estamos cargando el celular, o con la calefacción, o con el aire acondicionado, o transportándonos. Vivimos atravesados por la energía, pero somos más de 7.000 millones. Y eso implica entonces que todos estos impactos de los que hablábamos, los beneficiosos y quizás los no tan beneficiosos, ya pueden adquirir escala global. Es lo que nos está pasando, por ejemplo, sí, con el clima, con la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Bueno, hay toda una discusión sobre que hay un calentamiento climático que ya se ha identificado, y hay una discusión sobre cuál es el aporte del hombre. Para algunos es el hombre el responsable, para otros de alguna forma está aportando, hay que ver hasta dónde, pero seguramente esto no es inocuo, ¿no? Los impactos ya tienen escala global. Entonces, ¿cómo hacemos como raza, como especie, para aprovechar todo lo positivo que nos da la energía, y que de hecho cada año demandamos más energía a nivel global, pero sin, digamos, profundizar o sin acentuar los impactos negativos, como por ejemplo el impacto ambiental? Bueno, este es uno de los grandes desafíos para los cuales, por supuesto, nosotros no tenemos una respuesta, y en todo caso esta charla es una invitación a la reflexión, ¿no es cierto? No es un cuento que se cierra, pero este es uno de nuestros grandes desafíos. Ahora bien, cada vez que nosotros vamos a utilizar energía de la forma que sea, se la pedimos a la naturaleza. La naturaleza es el gran reservorio de energía de donde nosotros la vamos a tomar. Entonces, podemos identificar, y esto haciendo un rápido repaso, muchos de ustedes conocerán por lo menos por arriba este tema, sabemos que tenemos dos grandes grupos de fuentes de energía, siempre las tomamos de la naturaleza. Son las fuentes no renovables, que ya vamos a ver, son las fuentes que hoy predominan en nuestras matrices energéticas. Hay razones para ello, las venimos usando históricamente, son realmente muy abundantes, son realmente relativamente económicas, suelen constituir actividades económicas de peso. Digo, ustedes viven, muchos de ustedes, en el Comahue, que es una zona para la cual la actividad de generación de energía, la actividad hidrocarburífera, es una actividad económica que tiene mucho peso. Pero sabemos que impactan, como les digo, a nivel climático en la atmósfera, especialmente los combustibles fósiles, y en este caso de estas 4 fuentes que vemos acá, los fósiles son el carbón, el petróleo y el gas natural. Recordemos que el carbón en Argentina lo conocemos poco, pero es el carbón mineral, ¿no es cierto? No es el carbón vegetal, que es el que usamos para hacer el asado. Argentina históricamente no ha tenido yacimientos importantes de carbón mineral, y si se quiere es una rareza a nivel mundial, porque el carbón mineral, que es el combustible de la revolución industrial, digamos, los países tienen todavía abundantes, muy abundantes yacimientos en general de carbón, nosotros no. Y eso implicó que durante décadas, durante siglos posiblemente, hemos tenido que importar la energía. Todos conocemos estas historias de los barcos que en la guerra van cargados de alimentos a Europa y vuelven de Escocia o de Inglaterra cargados de carbón. Nosotros teníamos que importar la energía durante la época de las matrices energéticas a carbón, que terminó hace no tanto, y en realidad no terminó del todo, ahora lo vamos a ver. Ahora, yo les dije que este era un tema extremadamente complejo. Fíjense que el carbón, ahora lo vamos a ver, a nivel ambiental es la fuente más dañina de todas. El carbón emite muchísimos gases de efecto invernadero, mucho más que el petróleo y muchísimo más que el gas natural. Sin embargo, el carbón es muy económico y, como les dije, muy eficiente y muy abundante, con lo cual posiblemente hay una gran parte de la población mundial que tiene hoy acceso a la energía gracias a que los sistemas siguen utilizando carbón.
Si los sistemas generaran energía a mayor precio, posiblemente esta gente no tendría acceso. Y hablamos de un mundo en donde todavía 1.000 millones de habitantes, 1.000 millones, casi la séptima parte, no tiene acceso a la electricidad. Bueno, sería seguramente mucho peor el panorama si todavía no utilizáramos carbón, pero la paradoja es que el carbón es tremendamente dañino. Y vamos a ver que el no acceso a la energía, o sea, cuando la gente no accede a la energía, también es dañino el tema a nivel ambiental. Pero entonces, ¿es bueno o es malo el carbón? Bueno, desde un punto de vista ambiental claramente es malo, y hasta ahí, porque si la persona no me accede a la energía también es malo, con lo cual, pero desde otros puntos de vista es muy beneficioso, y por supuesto hay toda una industria del carbón en muchos países, de la cual dependen regiones y habitantes y demás. Entonces, esta es la complejidad que tiene este tema. Como ustedes saben, el carbón fue paulatinamente reemplazado desde fines del siglo XIX en las matrices, por lo menos una buena parte, por el petróleo, que generó una revolución en los sistemas energéticos. También generó una revolución en cuanto a los nuevos materiales, ¿no? Todo el tema de la petroquímica, digo, difícilmente de lo que nos rodee algo no tiene en su proceso o en su composición algo que tenga que ver con el petróleo y la petroquímica y demás. Pero como combustible, por supuesto, permitió, ustedes lo saben muy bien, generar combustibles para motores mucho más eficientes. Digo, yo no le podría poner carbón a un avión, por ejemplo, sí a un barco, pero no a un avión, y aún al barco conviene ponerle gasoil, no carbón, ¿no es cierto? Entonces se dio esta evolución. La verdad es que el petróleo fue tan exitoso como fuente de energía que nos moldeó también como sociedad. Por eso nos cuesta tanto, si se quiere, bajar nuestra dependencia del petróleo, porque realmente el petróleo nos moldeó como sociedad, y esa disponibilidad de energía en parte es la que permitió que hoy seamos la cantidad de personas que seamos. Como les digo, es muy versátil como fuente de energía y digamos, emite mucho menos gases de efecto invernadero, más o menos la mitad que lo que emite el carbón por la misma cantidad de energía generada. Tenemos también el gas natural, que es la estrella en este momento entre los fósiles, porque realmente es el más limpio de todos los combustibles. Emite entre 3 y 5 veces menos de gases de efecto invernadero que el carbón. Muchos ONGs ambientalistas lo consideran la energía de transición. Bueno, si tenemos que quemar fósiles, que sea gas, en lo posible, en cuanto a emisiones, ¿no es cierto? Tiene muchas de las prestaciones de las otras dos, del carbón y del petróleo, no todas, por cierto, pero lo que tiene de muy atractivo es que hay mucho, y por supuesto emite muchísimo menos gases de efecto invernadero. Y después la energía nuclear, que no es un combustible fósil, pero para que la entiendan, a ver, ¿cómo funciona esto de un generador nuclear? Se los digo muy rápido. Ustedes saben que los átomos están compuestos por un núcleo y por otras partículas, núcleo, protones, neutrones, electrones, y las fuerzas que mantienen unidos esos protones, neutrones y electrones son poderosísimas. Más allá de que el átomo es muy pequeño, las fuerzas son poderosísimas. Entonces, si yo tomo un átomo que está a punto de romperse, por ejemplo un isótopo del uranio, lo bombardeo, lo rompo, la energía esa se libera en forma de calor. ¿Sí? Genera una reacción de cadena, destruyo millones de átomos, en este caso de uranio, por segundo, y genero una cantidad enorme de calor con muy poco combustible. ¿Qué hago con ese calor? Bueno, lo que se hace es algo muy simple, ¿no? Con toda la complejidad del manejo de un reactor nuclear, lo que voy a hacer con ese calor, que es la energía que mantenía unidos los componentes del átomo y la libero, es calentar agua. Calentar agua, al calentar agua genero vapor, y con ese vapor a alta presión y presurizado muevo un generador, una turbina que mueve a la vez un generador eléctrico, y entonces tengo energía eléctrica. O sea, por un lado voy destruyendo átomos de uranio y por otro obtengo energía eléctrica. La verdad es que es la fuente más eficiente de todas, hay que decirlo, y también es la fuente más limpia en términos atmosféricos. Un generador nuclear, una usina nuclear, no emite gases de efecto invernadero. Cuando ustedes ven esas chimeneas, con esas humaredas que hay en las centrales nucleares, no es otra cosa que los sistemas de refrigeración que emiten simplemente vapor de agua. Sí hay que decir que las centrales nucleares, para que ustedes se den una idea, en Argentina tenemos 3, Atucha 1 y 2, cerca de Buenos Aires, y Embalse Río Tercero, en Córdoba. Las centrales nucleares, y hay 450 más o menos alrededor del mundo, sí generan residuos altamente peligrosos. ¿Por qué? Porque son residuos que durante muchos años emiten radiactividad. O
son peligrosos, hoy por hoy se confinan, hay tecnología para reciclarlos y generar nuevamente energía, pero es tan costosa y aparte implicaría transportar estos residuos nucleares, lo cual es otra historia, que la verdad es que hoy se los confina. Pero lleno de peros todo esto, ¿no? Por otro lado hay que decir que esos residuos son ínfimos. Por ejemplo, si ustedes, yo tuve la suerte, si alguno de ustedes conoce Atucha, puede ver que hay un pequeño edificio que en realidad es un gran piletón donde se guardan los residuos nucleares de 40 años de generación eléctrica. O sea, 40 años de generación guardaditos, muy controlados, por cierto, pero en un piletón. O sea, son residuos feos, pero son muy pequeños. Entonces, bueno, todos esos pero esto es bueno, pero esto es malo, pero esto es bueno, pero esto es malo, genera que sea una fuente de energía con detractores y fanáticos. Es un Boca River, ¿no? Con la energía nuclear. Como les digo, hay 450 reactores nucleares en el mundo, de los cuales nosotros tenemos 3. Y hay toda una historia ahí, porque hay generadores de uranio enriquecido, y hay pocos países que manejan ese negocio, pero no puedo extenderme mucho. Lo que sí, vuelvo a este gráfico para contarles que tanto el carbón, esto es muy importante, como el petróleo, como los derivados del petróleo, como el gas natural, se pueden utilizar, de hecho se utilizan, para generar también electricidad. La electricidad no es lo que llamamos una fuente primaria, o sea, nosotros las fuentes primarias son las que tomamos de la naturaleza como tal, por ejemplo el crudo, el carbón mineral, el gas. No es una fuente primaria porque tenemos que generarla. Es cierto que en la naturaleza hay electricidad, pero no tenemos ninguna tecnología que nos permita, no sé, atrapar rayos y mandarlos por los sistemas de transporte eléctricos. No funciona así, la tenemos que generar, y de ahí a que es una fuente secundaria. ¿Y cómo la generamos? Bueno, normalmente yo en las charlas pregunto, a ver, ¿quién sabe cómo se genera la electricidad? Y les aseguro que el 99% de las respuestas no la pegan. O sea, sí la pegan porque me dicen con los ríos, con el viento, pero la mayor parte de la electricidad del planeta, y esto para muchos es un descubrimiento, se genera quemando estos combustibles fósiles. Carbón mineral, derivados del petróleo o gas natural. Y funciona igual en ese sentido que una central nuclear. O sea, lo que yo tengo que generar es calor. En el caso de la energía nuclear, rompo átomos. En el caso de los combustibles fósiles, los quemo. Esos gases muy calientes van a mover una turbina que mueve un generador que genera electricidad. A veces también caliento agua, y esto mismo lo hago con el vapor, y a veces hago las dos cosas. Una vez quemado, por ejemplo, el gas o el carbón, esos gases calientes me mueven el generador eléctrico, pero los puedo recuperar para calentar agua, ¿sí? Y mover otra turbina, en este caso a vapor. Eso se llama generación combinada, ¿sí? Es muchísimo más eficiente que cuando tengo generación abierta. Pero bueno, como sea, este link es muy importante. Combustibles fósiles y generación eléctrica. Quiere decir que cuando enchufamos un celular, cuando prendemos la tele, cuando prendemos la luz, gran parte de esa electricidad, la mayor parte de esa electricidad, proviene de la quema de combustibles fósiles. Quiere decir que cuando hablamos del auto eléctrico, que seguramente es un tema que anda ahí por sus agendas, como estacioneros, bueno, el auto eléctrico puede ser limpio, más limpio, menos limpio, pero hay que ver de dónde yo estoy generando la electricidad. Porque si yo tengo un auto eléctrico, pero esa electricidad la generé con carbón mineral, les puedo asegurar que no tiene nada de limpio, aunque el auto no emita nada, ¿no? Esos son temas que después vamos a ver. Lo importante es entender que las fuentes fósiles hoy son las más importantes, y entender que me permiten generar calor, pero también me permiten, y esto es muy importante, generar energía eléctrica. De hecho, la mayor parte de la energía eléctrica del mundo, y también de Argentina, se genera quemando combustibles fósiles. Esto es muy importante. Vamos a repasar las renovables, que, como les digo, son las estrellas del momento, todo el mundo en los discursos ambientalistas, y se habla mucho de sostenibilidad y sustentabilidad, y parece que vamos indefectiblemente hacia esto. Bien, hay muchas formas de fuentes renovables. Renovables porque a escala humana son infinitas, ¿no? Lo otro se termina, esto a escala humana no se termina. La más importante, desde luego, es la hidroeléctrica. Todos han estado alguna vez en una represa, el principio es el mismo. En vez de generar calor, lo que hago es, que un río atraviese una turbina, un molino, y esa turbina mueva un generador eléctrico, ¿no? Convierto la energía, el movimiento del río, la fuerza del río, en electricidad. Ahora, por supuesto, la hidroeléctrica no emite gases de efecto invernadero como las fósiles, pero nadie diría que no genera impactos ambientales.
una gran hidroeléctrica, como puede ser Chocón o Salto en Entre Ríos, o Yacyretá en Corrientes, y otras, bien, requiere el embalse de millones de litros de agua, el cambio de los microclimas locales, son una pared que se le pone al río, o sea, para el río el evento ecológico es dramático, le pongo un paredón, más allá de que hay ascensores, parapeces y demás. Tienen otras cosas buenas, se aprovechan muchas veces como emprendimientos turísticos, ¿no? Córdoba, mismo Neuquén también, Chocón y demás, deportes acuáticos, pero bueno, quiero decir, no es que no tenga impactos ambientales. Y después tenemos la eólica y la solar fotovoltaica, que es así, esas son como las estrellas, más estrellas de todas. Por supuesto son recursos formidables, y Argentina tiene formidables recursos de viento y solares también. En el caso de la eólica lo que tenemos es que es como una especie de hidroeléctrica, solo que en vez de la fuerza del río uso la fuerza del viento, muevo el aerogenerador, genera electricidad, y la solar fotovoltaica lo hace a través de la radiación solar, ¿no? Se excitan los electrones, con estos paneles los capto, y genero la energía eléctrica. ¿Qué problema tienen? ¿Por qué estas fuentes de energía, ya que son tan maravillosas y tan inagotables y tan limpias, no dominan hoy las matrices y siguen siendo muy complementarias? Básicamente tienen dos inconvenientes técnicos. El primero es que son fuentes intermitentes. ¿Qué quiere decir? Que voy a contar con la electricidad que puedan producir en el momento. Si tengo mucho viento, van a generar bastante, si tengo poco, poco, si no tengo nada, nada, y si tengo muchísimo, nada, porque tengo que poner los molinos en bandera porque también se pueden romper. Y más allá de mi estudio de vientos y demás, solo Dios sabe si el viento va a soplar exactamente así, o asá, o arrachado, o firme, o hoy no va a soplar. Entonces, como no puedo acumular, o digamos sí puedo con una batería, pero no a gran escala, o sea, no existen las baterías para acumular electricidad para ciudades de miles de habitantes, o cientos de miles o millones, entonces esto inyecta al sistema lo que genera en el momento. Lo mismo la solar. Cuando hay sol, inyecta, cuando no hay sol no, cuando hay más sol inyecta más, cuando hay menos sol inyecta menos, pero tampoco sé en qué momento se me va a cruzar una nube y la producción me baja de golpe un 40%, después la nube se va, me vuelve a subir. Esas inestabilidades van haciendo que los sistemas interconectados, los sistemas de transporte y distribución se vuelvan también inestables, y se calcula que en alrededor de un 30% de aporte intermitente los sistemas pueden colapsar. Entonces ahí tenemos una limitante muy importante para la eólica y la fotovoltaica. Quiero decir, son excelentes fuentes, tienen un enorme camino por recorrer, pero no es posible, es una mentira creer que con esto podemos resolver toda nuestra energía. El segundo problema que tienen es que son todavía bastante ineficientes. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo genero electricidad, tengo lo que llamo una potencia instalada, o sea, cuánto ese sistema, esa usina, a gas, a carbón, nuclear, hidroeléctrica, podría generar de electricidad si funcionara en condiciones ideales, a la máxima potencia, a los 365 días al año. Esa es la potencia instalada. Pero después tengo una potencia firme, una potencia real. ¿Por qué? Porque, bueno, no siempre hay agua, o no siempre tengo gas, o la turbina es de una tecnología que no aprovecha tan bien el calor, o tiene un programa de mantenimiento y hay que parar las turbinas cada tanto. Entonces voy a tener una potencia real. Y cuando hablo de una usina nuclear, generalmente esa potencia real anda por el 90% de la capacidad de la planta. Es lo más eficiente que hay. Si hablo de una termoeléctrica a carbón o a gas, que puede también funcionar seguramente con gasoil, con algún otro derivado, voy a andar por entre el 70, el 80, una hidroeléctrica también. Pero la eólica, el promedio mundial es del 30%. ¿sí? En Argentina, que tenemos algunos de los vientos mejores del mundo, especialmente en las zonas de Comodoro Rivadavia, por allí, utilizando las más grandes tecnologías, y les estoy hablando de unos bichos que tienen son un obelisco y medio de alto, tienen 90 metros de altura y aspas que son grandes como el obelisco. Bueno, yo vivo cerca de Buenos Aires y uso esos 56 metros, 60 metros las aspas, que es la altura del obelisco. Imagínense lo que es eso, algunos los conocerán. Bien, ahí hemos logrado con esas tecnologías y esos vientos eficiencias del 60, ¿no? 60, 60 y algo, eso es muy bueno, pero estamos hablando de las tecnologías más avanzadas y en lugares muy, muy puntuales, no en todo el mundo. A nivel mundial es del 30%. Y la solar fotovoltaica peor, es del 15% de eficiencia
de la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Entonces necesito hectáreas de paneles solares para una cantidad relativamente crítica de energía. Entonces, estas dos grandes limitantes hacen que estos sistemas todavía sean muy incipientes, ¿sí? Si bien ya son tecnologías que se conocen, que van avanzando, que van haciéndose más eficientes, pero tienen un largo camino por recorrer. Hay otras cuestiones, ya vamos a verlas. La cadena de valor de la energía eólica o de la energía solar es ínfima respecto de, por ejemplo, los hidrocarburos o la industria del carbón. Bueno, eso también cuenta. Yo no podría apagar hoy, cerrar los pozos de Neuquén y poner todo eólica, si es que eso fuese posible. ¿Por qué? Porque ¿qué hago con todo lo que implica para la economía neuquina? Por ejemplo, la industria de los hidrocarburos, ¿no? Eso también cuenta. Entonces, vamos a ver después cómo juega todo esto después en las matrices energéticas. Ni hablar que todo esto se fabrica en China. China tiene una matriz a carbón, cemento, acero, digo, no es que es inocuo para el medio ambiente. Por ahí yo soy muy verde porque pongo un aerogenerador o un panel solar, pero en algún lado estamos emitiendo gases de invernadero para fabricarlo. Entonces, ese balance también hay que estudiarlo muy bien. Y después les pongo biomasa. Biomasa abarca varias cosas, abarca los cortes de biocombustibles, no se los tengo que explicar, abarca algunos emprendimientos para generar energía eléctrica. Por ejemplo, en Jujuy, en el ingenio Ledesma, se queman los residuos de la caña de azúcar para generar calor, para generar electricidad, por ejemplo. Pero cuando hablemos de biomasa en las matrices que vamos a ver, vamos a hablar de no acceso a formas modernas de energía. Les dije, hay 1.000 millones de personas en este planeta todavía que no acceden a la electricidad, muchísimas tampoco al gas, por supuesto, y entonces, al fin del día, uno tiene que calentar agua, o tiene que calentar el ambiente, o tiene que cocinar. Entonces, ¿qué hace? Y quema leña. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de biomasa vamos a hablar más que nada de eso, porque tanto los biocombustibles como las otras, el biogás, etcétera, etcétera, son ínfimas respecto a lo que es quema de leña. Entonces, tenemos todas estas fuentes de energía. Hay más, por supuesto. Bueno, ustedes están en la zona del Comahue, Neuquén ha tenido una experiencia de geotermia en la zona de Copahue, una pequeña planta experimental, funcionó entre el año 95 y creo que el año 2000. La geotermia aprovecha el calor del subsuelo en las zonas donde hay volcanes para pasar unos caños, calentar agua, y bueno, ya sea mover un generador eléctrico con ese calor, o usar directamente el calor para calefacción, etc., ¿no? Funcionó, tuvieron que pararlo por la corrosión que tuvieron los caños, no tenían mucho mantenimiento, pero ahí está el proyecto de ampliarla y de generar alguna otra. Argentina tiene un potencial interesante geotérmico. Hay otras renovables que usan las fuerzas de las mareas y la fuerza de las olas. Argentina tiene recursos de todo eso, pero son todavía caras, no son competitivas, son tecnologías a explorar. Bien, todas estas fuentes, cuando queremos entender cómo funciona un sistema energético, las podemos ver en lo que llamamos una matriz energética, ¿no es cierto? O sea, podemos tomar la cantidad de energía que se consumió en un país, o en el mundo, o en una región durante un tiempo dado, y generalmente son estos gráficos así de tortas para saber toda esa energía de dónde salió. Esta es una matriz energética primaria, la que estamos viendo es la matriz energética del mundo, de la humanidad. ¿Cómo es hoy la energía que usa la humanidad? Bueno, viendo este gráfico ya podemos sacar algunas conclusiones. Fíjense, el 81% de la matriz son combustibles fósiles. Como ven, carbón, petróleo y gas natural, y ahí está el problema, ¿no?, de las emisiones de efecto invernadero, por ejemplo. Es un mundo que funciona a combustibles fósiles todavía. Miren el lugar que tienen los hidrocarburos. No son toda la energía del mundo, pero son la mitad de la energía que consume el planeta. Es un montón. Fíjense, y esto es más impresionante todavía, el carbón. Dijimos el carbón, el más contaminante, el combustible de la revolución industrial, casi entre 1/4 y 1/3 del consumo mundial de energía proviene del carbón. Y les diría que acá, ese es el corazón del problema del calentamiento global y de las emisiones. Un poquito de ese carbón, que lo pasáramos, no les digo a fuentes renovables, a gas natural, un poquito, y patearíamos todo el problema de las emisiones para más adelante. Pero claro, no es tan simple, esto no es un Tetris, yo les dije es un problema complejo. Hay gas, hay petróleo, hay renovables para reemplazar el carbón, pero claro, el carbón, como les dije, es barato, es abundante, es una actividad económica en sí misma, no es tan fácil, ya vamos a ver, cambiar estas cosas. Fíjense en lo que es biomasa, color naranja, 10%, bueno,
un 10% de la energía que consume el planeta es la gente que no tiene acceso a la electricidad y quema lo que puede. Fíjense, la hidroeléctrica, 2,4%, uno diría, bueno, qué poco, ¿no? Pero realmente acá tienen que pensar que la hidroeléctrica solo genera electricidad, y acá está también el combustible de los automóviles, el gas que se usa para calefacción, para cocina, para calderas industriales, entonces ahí queda un poco chica. La nuclear también un 5%, y las renovables, las separamos de la hidroeléctrica, muy incipiente, 1,3%, 1,5%, largo camino por recorrer todavía, pero como ven, estamos a mucho tiempo que sean realmente significativas. Bien, esta es la matriz entonces energética del mundo, y como ven, un mundo que funciona a combustibles fósiles con mucho carbón. Ahora, fíjense, a la izquierda, otra vez, la matriz que vimos recién, pero a la derecha tenemos la matriz de generación eléctrica. Yo les dije que la electricidad la tenemos que generar, no la podemos tomar como fuente primaria de los rayos, hay que generarla. Entonces, el mundo, no sé si ustedes saben, se está electrificando a gran velocidad. O sea, hoy la electricidad es más o menos la mitad, representa la mitad de la energía que genera el petróleo hoy. Se espera que de acá a unos 20 años la electricidad supere al petróleo y supere posiblemente a todos los combustibles fósiles. Por supuesto hay que generarla, ¿no? Y seguramente con mucho combustible fósil, pero lo que quiero decir es que el mundo se está electrificando. Entonces es muy importante que nosotros veamos cómo se genera la electricidad. ¿Sí? La matriz de la derecha lo que hacemos es quitar el combustible para los autos, quitamos el gas para calefacción, el gas para la cocina, el gas para las calderas industriales, es solo generación eléctrica. Y lo más impresionante de esta matriz de generación eléctrica, sin duda, es, en color rojo, el carbón. Casi un 40% de la electricidad del mundo se genera hoy a carbón. ¿Sí? Y esto no es, ya vamos a ver, no es un problema de los países pobres, porque sí, seguro que nosotros, no, es un problema de los países ricos, ya lo vamos a ver. En verde, fíjense, el gas, muy importante el gas para generación eléctrica y ganando lugar. Por supuesto, en azul, poquitito, los derivados del petróleo. Ustedes saben que los líquidos es la última opción, digamos, mejor si uno tiene gas para generar electricidad, ¿no? Y acá sí, la hidroeléctrica, que es la celeste, la nuclear, que es la violeta, tienen otro lugar. La naranja no, porque no se quema mucha leña para generar electricidad. Ahí sí aparecen las quemas de caña de azúcar, de chips, por ejemplo, en los países nórdicos. Pero bueno, lo que importa es que ustedes sepan que es una matriz primaria, como la de la izquierda, y una matriz solo de generación eléctrica, como la de la derecha. A veces van a ver noticias de que, no sé, Noruega genera toda su electricidad con fuentes renovables. Puede ser. Noruega tiene una matriz eléctrica 90% hidroeléctrica, pero eso no quiere decir que Noruega toda su energía sea renovable. Cuando uno suma los autos, el gas que se usa para industria, etcétera, etcétera, la matriz cambia, ¿sí? Aparte Noruega es el país petrolero de Europa por excelencia. Pero lo importante aquí es matriz primaria y matriz de generación eléctrica. Bien, sabiendo esto, imagínense que tuvieran la desgracia de asumir como presidentes de un país, o bueno, por ahí les guste, pero es algo medio complicado. Hay muchas cosas que uno puede planificar con tiempo, puede postergar, puede pensar tranquilo, pero otras son impostergables. Y el abastecimiento energético es una de las impostergables. Si ustedes cortaran el abastecimiento energético en un país cualquiera, a los 2 días seguro ya no estarían más en el sillón de presidente, porque bueno, el bienestar de la gente, la industria, el transporte, no se puede cortar. Entonces, ahora vamos a ver algunas matrices de algunos países, y lo que vamos a ver es que las matrices energéticas suelen ser una mezcla de lo que un país desearía tener. Todos quieren tener matrices limpias y modernas y demás. Bueno, que se chocan después con la realidad. Bueno, hay que ver qué es lo que tenemos, si tenemos un recurso, si hay que importarlo. Vamos a ver un poco, vamos a explorar, que es un ejercicio bastante entretenido. Esta es la matriz energética primaria de Estados Unidos. Se las muestro porque es una matriz típica de un país desarrollado, ¿sí? Se parece mucho a la del mundo. Fíjense, rojo, azul y verde son los combustibles fósiles, es el 80%. Miren cuánto carbón. Estados Unidos, ¿sí? Muchísimo carbón. Desarrollo nuclear interesante, en color violeta. No es un país que tenga tanta pobreza, entonces no vamos a ver la biomasa ahí tan representada. Esfuerzos importantes en energías renovables,
California, el estado verde, pero es solo lo amarillo, ¿no es cierto? Ahora bien, miren qué complejo es este tema, para que vean cómo funciona esto y qué difícil que es predecir algo sobre temas energéticos, que Estados Unidos, ustedes saben que a fines de los 90 empezó a vivir el boom del shale. Ellos empezaron a desarrollar sus formaciones shale como nosotros desarrollamos vaca muerta. Estados Unidos, como saben, consume el 53% de la energía del mundo. Un solo país consume el 53% de la energía del mundo, y siempre fue, en los últimos años, un importador neto de energía, ¿sí? De gas y de petróleo. Pero el shale le permitió autoabastecerse primero y luego empezar a exportar gas. Hoy Estados Unidos es un exportador de gas. Tan barato se volvió en un momento el gas, por la abundancia, que se empezó a reemplazar parte del carbón que ven en esta matriz por gas natural. Y esa pequeña parte de carbón que se reemplazó por gas natural le permitió ser el país número 1 en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, el país que no refrendó el protocolo de Kioto, o sea, no se comprometió a reducir emisiones, es el país que más redujo emisiones en el mundo desde la firma del protocolo de Kioto. No porque ellos sean verdes o porque tengan una actitud ambiental, sino porque el tema es tan complejo que esta cuestión de recursos, más tecnología, más economía, lo llevó a eso. ¿Quién lo hubiese pensado? Nadie, porque justamente con lo que algunos consideran gran irresponsabilidad, no se comprometió con el medio ambiente. Bueno, si hubiese que dar un premio hoy al ambientalismo, habría que dárselo a Estados Unidos por algo que ni siquiera buscaron, que fue un resultado de algo indirecto. Miren China. Normalmente cuando muestro China en el auditorio hay un murmullo, porque claro, China es impresionante, es una matriz que el 70% es carbón mineral. Pocos países tienen una matriz tan sucia, tan contaminante como China. Pero claro, ¿quién podría convencer a los chinos de que tienen que cambiar esta matriz? Ellos lo saben, por supuesto, y los esfuerzos que están haciendo, por ejemplo, en energía eólica. Los chinos son los mayores productores del mundo de energía eólica, pero miren el amarillo, es nada en la matriz china, ¿no es cierto? Y están importando gas, etcétera, etcétera. Ahí nos querríamos meter nosotros a venderles gas y demás. Pero lo cierto es que lo que mueve a la economía china es el carbón, porque tienen carbón, porque es económico, porque viven de exportar en buena parte productos económicos y que no podrían mandarlos a esos precios si no usaran este recurso. Entonces, esta es una matriz que nos interpela a todos, porque ¿quién no tiene en su casa un producto chino? A veces no tenemos opción, pero a veces ante la opción compramos el chino porque es más barato, y lógico, cada uno cuida su bolsillo. Lo que quiero decirles es que el tema es muy complejo, y China es un dolor de cabeza, es un problema difícil de resolver. Como les digo, los chinos son conscientes, pero no hay un problema ambiental acá solamente, hay muchos otros, como verán, y por eso China todavía tiene esta matriz, y por eso va a llevar mucho tiempo cambiar esta matriz. Francia se nos muestra porque Francia es un país desarrollado, debería tener una matriz parecida a la de Estados Unidos, sin embargo, tiene una matriz muy distinta. Toda esa porción de esta pizza de color violeta es energía nuclear. Yo les dije que nosotros tenemos 3 reactores nucleares. Francia tiene 58. ¿Por qué? Claro, porque en los 70, cuando empezó la crisis del petróleo y la OPEP empezó a manejar los precios, Francia dijo, nosotros no podemos estar sometidos a estos caprichos, tenemos que hacer algo. Francia no tiene muchos recursos energéticos, importa 100.000 millones de dólares al año en energía fósil, pero hizo este gran desarrollo nuclear, que a algunos les parece maravilloso, a otros les parece un horror. Como sea, Francia tiene entonces una de las matrices más limpias del mundo en términos ambientales, porque les dije que la nuclear no emite gases de efecto invernadero, y no logró liberarse de los fósiles y del gas y del petróleo. Sí redujo la dependencia, pero el 45%, casi la mitad de su energía, sigue siendo combustibles fósiles. Miren hasta qué punto dependemos de los combustibles fósiles. Ahora bien, entran otros factores interesantes en esta complejidad de la que les hablo. Los franceses, un poco por marketing, por lo que sea, por responsabilidad ambiental y demás, empezaron a decir, bueno, queremos una transición energética, queremos más renovables. Ven que Francia no tiene mucho renovable, y el gobierno escuchó a la población y dijo, muy bien señores, yo los estoy escuchando, vamos a hacer una transición hacia las energías renovables. Para eso, la transición lógicamente hay que pagarla, vamos a poner unos centavitos de impuesto al gasoil y unos centavitos de impuesto a las naftas, y la gente salió masivamente a las calles
y ahí empezó la rebelión de los chalecos amarillos, que después dispararon para cualquier lado, pero si lo recuerdan, empezó siendo una protesta porque no querían el impuesto a los combustibles que iban a financiar la transición energética. Con lo cual, acá entra otra complejidad en el escenario. La gente quiere una transición energética a las renovables, pero no quiere pagar un peso más. Y estos escenarios también hay que tenerlos en cuenta. Fíjense qué complejidad, ¿no? Cada matriz daría para hacer una charla entera del tema. Dinamarca se los muestro simplemente porque es un campeón de la energía eólica, es uno de los países ejemplos de desarrollo de energías renovables en el mundo. Ahora, cuando ponemos toda esa energía eólica en la matriz energética de Dinamarca, no es la mayor parte de la energía, es el color amarillo, ¿no es cierto? Dinamarca tiene un 65% de matriz fósil, y miren todo el carbón que tiene y todo el petróleo que utiliza. Muy bien, han hecho un gran desarrollo de energía eólica, que hoy es el 8% de su matriz, y gran parte de su electricidad, y bueno, pero es un mito que haya países que puedan generar toda su energía en base a fuentes renovables. No es así. Hay una sola excepción, y ahora la vamos a ver. Fíjense en naranja la biomasa. No es que los daneses salgan a quemar leña, lo que pasa es que Dinamarca tiene mucho emprendimiento de generación eléctrica con quema de PETs de madera, ahora están quemando residuos. ¿Se acuerdan que hace poco vino el proyecto para quemar residuos en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, fue todo medio un escándalo, al final quedó parado. Tiene que ver con eso. Pero acá tienen un campeón de las renovables que, fíjense el lugar que ocupan todavía las renovables, apenas el 8% de su matriz. Y acá les decía, hay un solo caso en el mundo de una matriz energética primaria renovable, y es Islandia. Eso amarillo que ven ahí, sin embargo, no es eólica, no es solar, es geotermia. ¿Por qué? Porque los islandeses, como saben, son 300.000 personas, son muy poquitos, que viven arriba de un montón de volcanes, y no tienen una industria pesada muy importante. Entonces, ellos tienen esta matriz que está muy bien, es básicamente renovable, pero si yo le pusiera a Islandia la industria de Singapur, o de Hong Kong, o de algún otro lugar chico muy industrializado, den por seguro que esta no sería su matriz. Seguramente tendría mucho más carbón, posiblemente tendría algo de gas, más petróleo. No podrían con esta matriz sostener una industria, un país industrializado. Pero bueno, no les obliga, hay un país renovable, es Islandia, no es fotovoltaica, no es eólica, es geotermia, ¿sí? Esta es la muestra que yo les hablaba al principio de qué pasa cuando no le doy energía a la población. Haití, como podríamos poner la matriz de Mozambique o del Congo o de algún país muy, muy humilde, es uno de los países más pobres del mundo, y como verán, el 76% de su matriz es biomasa. La gente quema más que nada carbón de leña. Ahora, si yo veo una imagen satelital de la frontera de Haití con República Dominicana, fíjense, no tengo que ni dibujar el mapa. De un lado es un país boscoso, República Dominicana, del lado de Haití no queda una palmera. De hecho, están en peligro los bosques dominicanos porque hay un tráfico de carbón de leña de Dominicana a Haití, un tráfico ilegal. Esto quiere decir que el no acceso a la energía no solo es terrible en términos de condiciones de vida para esa gente, sino que a nivel ambiental, a nivel ecológico también es terrible. Miren cómo quedó Haití. ¿Y qué sería mejor? ¿Que tuvieran electricidad pero en base a carbón? Bueno, no lo sé, es una hipótesis tonta porque nadie va a ir a poner usinas de carbón en Haití, pero lo que les quiero decir es que es un tema complicado. Haití quemó el 98% de sus bosques. Es un poco lo que pasa en Brasil, ¿no es cierto? El Amazonas no lo están destruyendo las madereras, lo destruyen en buena parte la pobreza. La gente que quema 2-3 hectáreas, cultiva lo que puede, a los 2-3 años quema las 2-3 hectáreas de al lado. Bueno, este es digamos, la consecuencia ambiental, en este caso, del no acceso a la energía. Y ya que hablábamos de Brasil, y lo pusimos porque es un vecino importante, por curiosidad nomás, miren cómo es la matriz de Brasil, como todos los países, más de la mitad corresponde a combustibles fósiles, mucho petróleo, Brasil es un país petrolero, no tan gasífero, ¿no? Ellos importan gas de Bolivia, etcétera, algo de carbón, pero fíjense en naranja la biomasa, en este caso es como Haití, esa es toda la pobreza de Brasil, esa es buena parte del Amazonas que se está quemando. Tiene Brasil sí un componente hidroeléctrico en celeste muy importante, por eso tienen tantos problemas en años de sequía, ¿no es cierto? No solo para abastecerse de agua dulce, sino para abastecerse de energía eléctrica. Y una muy incipiente también, desarrollo de energías renovables. Uruguay, que es el último que vamos a ver, los puse porque
mucha gente me decía, bueno, pero Uruguay es todo renovable, cuando uno va a Punta del Este ve los aerogeneradores, claro, pero ver los aerogeneradores no significa que Uruguay sea todo renovable. De hecho, vemos que Uruguay ha hecho un enorme esfuerzo por las energías renovables, pero son, por supuesto, alrededor del 8%, ¿no es cierto?, de su matriz. El resto no es renovable, o mejor dicho, sí, ahí tienen hidroeléctrica, que es importante también. Uruguay tiene una matriz que tiene mucha biomasa, mucha gente que quema leña en Uruguay, y mucho petróleo, y petróleo importado, desde luego. Uruguay ha hecho esfuerzos por buscar hidrocarburos en su territorio. Yo no sé, no se conoció mucho, pero hace 2 o 3 años se hizo un pozo a 200 kilómetros de la costa de Punta del Este, en el talud continental, donde la plataforma, hay un precipicio y desciende a las profundidades abisales del mar, que de hecho fue el pozo récord en profundidad de agua, 3.200 metros, para buscar petróleo. ¿Por qué? Porque Uruguay, en las épocas de los dinosaurios, ¿se acuerdan que África estaba unido con Sudamérica? Uruguay es espejo de Angola. Y como Angola es un país que tiene petróleo en el mar, bueno, y por supuesto están las estructuras y más, la verdad es que se hizo ese pozo, costó más de 150 millones de dólares, no dio nada. Bueno, es un solo pozo, pero fue récord mundial de profundidad en el agua. Así que esta es la matriz de Uruguay. Sí es cierto que el 97% de la electricidad, o sea, sacando los autos, sacando el gas, es renovable. 23% es el viento y después hidroelectricidad. ¿Sí? Para Uruguay es importante la hidroelectricidad, pero su matriz primaria, cuando ponemos todo el combo junto, es básicamente combustibles fósiles, hidroeléctrica y mucha quema de leña. Y ahora bien, vamos a pasar a la matriz energética de la Argentina. Ya vimos más o menos cómo es la matriz del mundo, cómo son las de otros países. Posiblemente muchos de ustedes no conozcan la matriz argentina, así que te las presento. Esta es la matriz energética de nuestro país. Y como verán, es una matriz un poco especial. ¿Por qué? Bueno, por empezar, tiene lo que le pasa a prácticamente todos los países, una alta dependencia de los combustibles fósiles, más del 80%, muy dependiente, pero lo que llama la atención de la matriz argentina es que es una matriz gasífera. Más de la mitad de nuestra matriz energética corresponde al gas natural. Y esto hace que nuestra matriz sea una de las más modernas del mundo. Bueno, una cosa que nos salió bien, por una vez, una matriz con bajas emisiones. Yo les conté que de los fósiles el gas natural es el que menos emite. Fíjense el carbón, 1,5%, nada. ¿Por qué? ¿Porque somos muy verdes? No, porque no tenemos mucho carbón. Ahí en Río Turbio, un carbón de no muy buena calidad para abastecer un poco la región ahí y exportarle algo a Chile, quizás, pero no más. ¿Sí? Pero sí teníamos hidrocarburos desde 1907, cuando se encontró petróleo en Comodoro Rivadavia, y antes hay una prehistoria también de los hidrocarburos, pero oficialmente en 1907 Argentina desarrolló sus hidrocarburos. Como les digo, esta matriz, los países europeos pagarían por tener esta matriz. Imagínense que cuando se firman los compromisos de reducción de emisiones, bueno, es más fácil cuando uno tiene carbón, pero nuestra matriz es complicado reducir sus emisiones, pues ya es muy limpia per se. Pero al mismo tiempo es una matriz que es muy dependiente de un único insumo. Casi 90%, 85% hidrocarburos. Y entonces eso hace que estemos un poco sometidos a los caprichos, ¿no?, de los hidrocarburos, que como saben muy bien ustedes, tienen sus caprichos. Así que vamos a ver, fíjense, tenemos nuclear, tenemos hidro, tenemos un poco de todo, tenemos muy incipientes renovables, pero tenemos muy buenos recursos. Esta es una matriz que hay que diversificar. Claramente no con carbón, pero sí quizás con renovables, con más nuclear, con más hidro, bueno, en fin. Vamos a ver entonces cómo, ya que les dije que dependemos mucho de los hidrocarburos, qué ha pasado estos últimos años con los hidrocarburos. Como verán, tuvimos en nuestra producción de hidrocarburos un pico de petróleo hacia fines de los 90, en el momento en que empieza a descender los niveles de producción, y fíjense, parecía que veníamos bajando ya sin muchas esperanzas, y de repente se da una especie de reversión ahí, hacia el 2016, por ahí, empieza a recuperarse la producción. Y lo mismo podemos decir del gas. Fíjense a la derecha, la producción de gas natural hace el pico un poquito más tarde, empieza a caer y hacia 2012, 2013 empieza a recuperarse, después con algún altibajo, pero se empieza a recuperar. ¿Qué es esa recuperación? Bueno, los no convencionales. Ahí está, en buena medida, Vaca Muerta, y un poco de Thai Gas también, en el caso del petróleo solo Vaca Muerta,
quiere decir entonces que nosotros tenemos los recursos para revertir nuestra producción. Lo que pasa es que los no convencionales, lo vamos a dejar solamente para otra charla, son un desafío en sí mismos, digamos. No basta con ir y hacer un pozo, requiere de un marco, requiere de un precio, requiere quizás de un estímulo, pero bueno, tenemos el camino, gran parte del camino hecho, que es que los recursos los tenemos ahí. Tenemos para cientos de años de gas y también muchísimos años de petróleo. El tema es que es un desafío generar ese desarrollo, ¿no? Traer todos esos hidrocarburos a la superficie. Les recuerdo que la diferencia entre un gas convencional y un gas no convencional, un petróleo convencional y un petróleo convencional, no es el gas o el petróleo en sí mismo, sino el tipo de roca en el que se encuentran ese gas y ese petróleo. ¿Sí? El gas y el petróleo son los mismos, lo que va a cambiar es si la roca es más permeable, más porosa, menos porosa. Por lo tanto, si la roca es no convencional, o sea, poca permeabilidad, poca porosidad, tengo que fracturarla, tengo que inyectar agua, arena, aditivos químicos, eso es caro. Y lo que sale de ahí, nada, es el mismo gas y el mismo petróleo que el convencional, entonces me lo pagan lo mismo, me cuesta más caro sacarlo, pero cobro lo mismo por el producto. Entonces es complejo. Ahora, como verán, todavía nosotros importamos gas. Petróleo no estamos importando, pero gas sí. Y esto ya ni siquiera tiene que ver con falta de recursos. En los años 13, 14, importábamos gas porque había una demanda creciente. En esos años la economía estaba en crecimiento, la demanda crecía, normalmente la demanda acompaña el PBI, y había que importar. Primero gas de Bolivia, después gas natural licuado, que venía de otras partes del mundo. Pero claro, hoy día ya podríamos producir gas para abastecer toda nuestra matriz. Bueno, ¿por qué seguimos importando? Porque no tenemos la infraestructura necesaria para llevar todo ese gas que necesitamos a los centros de consumo. Neuquén no es uno de los grandes centros de consumo, los grandes centros son Buenos Aires, Rosario, Córdoba, y necesitamos los caños para llevar ese gas, y no alcanzan. Entonces, tenemos la paradoja de que, para no tener que cerrar pozos y demás, durante los meses que, ustedes saben que el consumo de gas en Argentina es cíclico, o sea, no es estable, hay picos y valles, los picos se dan obviamente en invierno, los valles en verano, durante esos meses hay que, bueno, ese gas se le puede exportar ahora a Chile, como una forma de paliar, de no tener que cerrar el pozo, y en invierno no alcanza la capacidad de los ductos. Entonces, aunque tenemos ese gas, bien, hay que importar porque no tenemos cómo llevarlo a Buenos Aires. Y bueno, faltan ductos, y sí, ¿y quién los construye? Bueno, ahí hay varias discusiones que dar, ¿no es cierto? Pero lo que me importa es que vean en estos gráficos que nosotros somos dependientes de los hidrocarburos, especialmente del gas, que tenemos unas producciones que venían en caída, más que nada, más allá de las políticas, por una cuestión geológica. Bueno, nuestros yacimientos ya están muy explotados desde hace muchos años. Tenemos la cuenca del Golfo de San Jorge en Comodoro, más de 100 años. La cuenca más nueva que estamos desarrollando es la Austral, y tiene 70 años de desarrollo. Ya la Neuquina, ni les digo, 100 años cumplió el año pasado. Entonces, bueno, este es el sifón de soda que se acaba. Pero ahora tenemos Vaca Muerta, tenemos los no convencionales, y este cuadro es la muestra de que cuando actuamos en forma inteligente, cuando acompaña el contexto internacional también, bueno, el recurso está, podemos recuperar la producción. ¿Sí? Simplemente como curiosidad, estos gráficos lo que nos muestran es qué pasó en los últimos meses. Esto es mes por mes, de enero a junio, tanto en el petróleo como en el gas. Fíjense, las líneas punteadas verde y roja nos muestra el comienzo de la cuarentena. Mire cómo se desploman. Arriba, en azul, la producción total. Abajo, Vaca Muerta específicamente, ¿no? Fíjense cómo se desploma, después el petróleo se empieza a recuperar, hoy se está recuperando. El gas, bueno, está con algunos altibajos, está más complejo el tema del gas. El petróleo en este momento es más tentador para producir, pero miren el efecto de la pandemia, ¿no es cierto?, y de la cuarentena. Esto es, como les digo, total y Vaca Muerta los últimos 6 meses. Es el dato más actual que tenemos. Llega hasta junio de este año. Vean, por ejemplo, qué está pasando con las energías renovables. Les dije, tenemos un gran camino por recorrer. Miren en qué poco tiempo, solo en 2 años, las energías renovables pasaron de ocupar el 1,5% de la generación eléctrica, esto es generación eléctrica, no la matriz total, solo electricidad, al 8,3%. O sea, han experimentado un crecimiento realmente enorme, hoy se ha estancado, está un poquito más estancado, así que yo les diría casi que
el crecimiento de nuestra matriz, lo vamos a ver un poquito después, no falta mucho, se está sosteniendo en los hidrocarburos y en las renovables que fueron muy impulsadas por el gobierno anterior. Después, como es un negocio financiero, medio se estancó, pero hay todo un impulso ahí. Nosotros nos parece desde el IAPG que hay que desarrollar las renovables, hay mucho para hacer, pero no estamos muy convencidos de cómo se estuvo haciendo, básicamente importando paneles solares y aerogeneradores, con lo cual es casi como decir que importo energía, ¿no es cierto? Pero bueno, es otra discusión también que hay que dar. Fíjense qué representa este crecimiento y qué representan las renovables hoy. Y cuando digo hoy, es hoy. Me tomé el trabajo al mediodía de ver cómo se estaba generando, digamos, de toda la electricidad que se estaba generando en todo el país hoy al mediodía, cuánto era renovable. Y hoy un 11,6%. O sea que el 90% de la electricidad que genera no es renovable. Básicamente en Argentina es 70% fósil, quemamos gas más que nada, cuando no hay gas quemamos algún líquido, algo hidroeléctrico, alguito nuclear, pero las renovables están en un 11%. Esto tiene que ver con que hoy es un día templado en todo el país, tiene que ver con que la actividad industrial está un poco alicaída. Cuando hay mucha demanda de energía, las renovables quedan en un nicho todavía más pequeño, ¿sí? Ustedes saben que hay una ley de renovables, deberíamos estar arriba de este promedio que marca hoy, venimos un poco lentos, pero bueno, son fuentes de energía que están creciendo y tienen, como les digo, mucho camino para crecer, ¿no? Y que no ponen para nada, al ritmo que vienen, en riesgo lo que es los hidrocarburos. En realidad, en tiempos normales, ahora estamos en pandemia, pero en tiempos normales hay un crecimiento de la matriz año a año, si la economía crece, y bueno, hay que abastecer ese crecimiento también. Bien, les dije, nos agarró la pandemia, ¿qué pasó? ¿Qué se vio? Bueno, es difícil hacer análisis a tan corto plazo. Lo que se vio a nivel mundial es que desde la pandemia el carbón es el que más sufrió una caída, un 8%. ¿Por qué? Bueno, más que nada porque el gas está barato, entonces fue desplazado en parte por el gas, hay una menor demanda eléctrica, entonces lógicamente se quema menos carbón, que se usa básicamente para producir electricidad, y también cayó el gas de uso industrial y la caída en China, ¿no es cierto?, que es uno de los grandes motores. Ahora se está recuperando, esto fue más o menos al mes de abril-mayo, no hay un reporte más actual. Petróleo es también una de las que más cayó al principio. ¿Por qué? Bueno, porque el petróleo es el transporte, básicamente, y el transporte se paralizó en un comienzo, ahora se está recuperando. El gas tuvo una caída más suave, porque los bajos precios permitieron reemplazar al carbón. La nuclear un poquito, porque bajó la demanda eléctrica, y las renovables crecieron un poco. ¿Por qué? Más que nada por nuevos proyectos que estaban poniéndose en marcha, ¿no es cierto? Era como una inercia, y aparte porque en muchos países, por cuestiones ambientales, tienen prioridad en el despacho. Primero se despacha la electricidad de las renovables, y después el resto. Entonces, bueno, eso le permitió crecer un poquito. Pero la verdad es que la impresión que da es que cuando pase la pandemia todo va a volver más o menos a la normalidad. No se cree que ahora se volvió un mundo renovable. Estos son cuestiones puramente coyunturales. En Argentina, la pandemia tuvo sus impactos en nuestro panorama. Fíjense lo que es pozos perforados. El primer semestre de 2019 se perforaron 450 pozos. Esto es realmente un poco. Ya veníamos medio poco, pero fíjense lo que fue el primer semestre de 2020. 190 pozos, casi un 60% fue la caída. Sin embargo, acá hay algunas cosas que en algún momento fueron medio inesperadas. Las exportaciones de petróleo subieron mucho, un 33%, interesante. Tiene que ver con la cero retención, de acuerdo al barril criollo y al precio del petróleo. Eso se va a terminar en principio a fin de año, la cero retención, o si el precio del petróleo se recupera mucho. Pero bueno, esto se aprovechó, permitió subir bastante las exportaciones de petróleo, mucho de vaca muerta. La producción de petróleo cayó un 2,77 respecto al primer semestre del año pasado, pero el shale creció bastante, y esto tiene que ver también con las exportaciones. La producción de gas es la que más sufrió, cayó un 6%, la producción de gas. La importación de gas subió un poquito. Bueno, estos dos ítems ustedes los conocen mejor que yo. Las ventas de motonaftas y de gasoil se desplomaron. De hecho, ese 28.8 tiene que ver con una recuperación que está habiendo, que ahora entendí que se está un poquito estancando, pero los primeros meses fueron los peores, ¿no? Abril, mayo, demás. Y por último, y para terminar este mix,
sabía que tenía no mucho tiempo, entonces traté de tocar varios temas lo más didácticamente posibles. Transición energética, ¿no? Bueno, ¿qué estamos viendo a muy grandes rasgos? Este es un tema muy complejo. ¿Cómo van a ser las matrices los próximos años? Miren, esto es se lo voy a decir mal y pronto, es un despelote, nadie lo sabe. En el IAPG tenemos una comisión de transición energética que empezó a dedicarse a estudiar todo este problema, es muy complejo. Entonces yo elegí traerles simplemente, y se los explico muy rápido, la visión de la Agencia Internacional de Energía, de la cual Argentina forma parte. Fíjense, me gustó este gráfico, miren cómo 1919, cómo la matriz era básicamente carbón y leña, ¿no? Marrón y rosa, la matriz del mundo era carbón y leña, después el petróleo en color rojo, hacia el 50 ya ocupa un lugar preponderante, el gas de a poquito también, en los 70 ya el petróleo está fuerte, ya el gas también, las renovables, van creciendo, la nuclear en amarillo, en los 2000, y acá lo que nos interesa es 2018-2040. ¿Por qué? Porque 2018 es hoy, ¿no es cierto? Entonces tenemos en marrón el carbón, ya lo vimos, en rojo el petróleo, en lila el gas, las renovables allí. Bueno, ¿qué dice la Agencia Internacional de Energía que va a pasar los próximos 20 años? Dice un montón de cosas, uno puede entrar a este World Energy Outlook, el resumen es gratis, uno lo puede ver y es muy interesante. Pero lo que dice básicamente es que, como verán, la matriz no va a cambiar tanto. Ellos normalmente hacen 3 escenarios. Uno, tendencial, o sea, si se mantiene una inercia, nadie hace nada, bueno, es un escenario muy fósil. En el otro extremo hacen un escenario sustentable, ¿no? Que es un escenario, yo diría, imposible, que es cumplir con los acuerdos de París. Es imposible alcanzar las reducciones, no está ocurriendo, ya lo estamos viendo, pero bueno, ellos hacen ese escenario. Pero el intermedio, que es como el escenario de referencia, que es el que se le muestra a 2040, es un escenario tampoco de fácil cumplimiento, pero intermedio, donde ellos suponen que los países cumplen con los compromisos, o por lo menos con los anuncios respecto a sus matrices energéticas. Y lo que les da es una matriz que con mucha suerte va a ser como la ven, ¿no es cierto? Todavía muy fósil en 2040, mucho petróleo. Fíjense que ellos, si analizamos un poco más detalladamente, les anoté algunos ítems. Por ejemplo, es larguísimo, ¿no? Ellos dicen, la demanda de petróleo se estanca a partir de 2030. Ellos consideran que la demanda de petróleo va a llegar a un máximo hacia fines de esta década, en 2030 se estanca. Cae el carbón también. Dice que el balance entre el aumento del transporte de carga y de larga distancia, marítimo y aéreo, es lo que va, más la petroquímica, es lo que va a detener la caída del petróleo, porque dice que lo que sí se va a caer es que va a haber mucho automóvil eléctrico, y eso implica generación renovable, generación a gas, generación a carbón. Es muy poca la generación con derivados del petróleo. Ahora, ellos tienen números que habría que ver, porque lo que están diciendo es que hacia 2040 la mitad del parque mundial de automóviles va a ser eléctrico. Quisiera verlo, digo, me parece demasiado optimista. Ellos creen que esto tiene que ver con que van a caer muchísimo el precio de las baterías, entonces los autos eléctricos van a ser más competitivos, y también van a ser un 25% más eficientes. Eso es futurología, porque eso hoy no existe. La realidad es que hoy el auto eléctrico todavía es caro respecto a un auto común. También ya abren el paraguas ahí, dicen que bueno, que a la gente le gustan los autos grandes, y entonces eso va a hacer que en realidad la caída del petróleo no sea tan grande. Bueno, ellos imaginan un escenario con el petróleo y con los combustibles líquidos estables a partir de 2030, sin un gran crecimiento, pero tampoco sin una caída, como les digo, mantenidos por el transporte de larga distancia, el de carga, el marítimo, el aéreo y la petroquímica. Como les dije antes, la electricidad crece al doble de velocidad que la energía primaria, o sea, es un mundo que se electrifica, ven ellos, todo es discutible acá. Hoy la electricidad es la mitad que el petróleo, pero creen que va a duplicar en 2040 al petróleo. Esto por los motores industriales que imaginan eléctricos y por los vehículos. Después hacen todo un foco en África, dice que se van a sumar 500 millones de habitantes a las ciudades de África y esa gente va a utilizar electricidad. Bueno, sinceramente, lo interesante es, si quieren, que entren y se lo bajen y lo lean si les interesa el tema, porque y cada uno de estos ítems, uno mueve un hilo y cambia todo. De hecho, van cambiando estos escenarios, ¿no? Pero lo que nunca cambia demasiado es la visión de esta matriz, que va a seguir siendo bastante parecida a 2040. Un poco menos de carbón, un poco más de gas y bastante más de renovables.
¿sí? Pero esto, acuérdense, son términos relativos. En términos cuantitativos, esto es más gas y más petróleo que hoy. Bien, ¿y qué hacemos entonces en Argentina? Bueno, como les dije, tenemos el impulso de las renovables y más que nada, yo creo, y como viene pasando en los últimos años, el impulso de los recursos hidrocarburíferos. Tenemos la fortuna de que empezamos a desarrollar estos no convencionales y tenemos muchísimo, y la verdad es que yo creo que esto va a ser lo que va a mantener el crecimiento de nuestra matriz, si Dios quiere, y el país crece los próximos años. Proyectos hidroeléctricos hay más de 20, bueno, algunos más avanzados que otros, está todo muy incierto. Nuclear, había todo un plan, el gobierno anterior lo dio de baja. Bueno, no se sabe qué va a pasar, están ahí en carpeta algunas centrales nucleares, tiene un problema de licencia social. Acuérdense cuando se quiso hacer una central nuclear ahí por la zona, en Río Negro, hace un par de años, que la gente salió a manifestarse, el gobernador Bereltinec dijo, bueno, al final no. Y después lo que está abajo a la izquierda, URE, uso racional y eficiente de energía, ahí hay una clave también. Se cree que con buenas políticas de uso eficiente y racional de la energía, podría reducirse entre un 12 y un 20%. Con buenas prácticas y tecnologías eficientes. Pero si bien en el gobierno anterior hubo una iniciativa interesantísima, que fue una subsecretaría de eficiencia energética, por primera vez como política de Estado, después, bueno, se desfinanció, bueno, como todo, ¿no? Empezó la crisis y demás. Así que este es un poquito el panorama para la Argentina. Nadie sabe, es un tema realmente muy complejo, pero los fósiles, y más que nada los hidrocarburos no convencionales, apuntan ahí a manejarse. Me quedan 2 slides nada más. Es simplemente mostrarles cómo ven en Argentina algunas instituciones muy prestigiosas y de muy distintas extracciones. La matriz eléctrica, acá no están los combustibles para los autos, ni el gas, ni nada, es la matriz eléctrica para 2040. Fíjense, me interesaba mostrarles que el tendencial, el año base, es el de la izquierda, en gris la termogeneración, o sea, generación eléctrica a gas, pero fíjense que sacando incluso los más ambientalistas que están hacia la derecha, FEP, que es el Partido de los Verdes, FBS, que es Fundación Vida Silvestre, CADER es la Cámara de Energías Renovables, FARM, fíjense que incluso ellos consideran que en términos relativos el gas va a seguir siendo muy importante, y esto en términos cuantitativos es mucho más gas que ahora, ¿no? Por suerte tenemos el gas, hay que ver cómo lo dotamos de infraestructura necesaria para abastecernos de nuestro gas y no tener que estar importando. Y esta es la última, y un poquito nace de una reflexión. El año pasado, durante todo el año, la Secretaría de Energía convocó a 30 instituciones a pensar la matriz energética de la Argentina a 2050. Fue todo un año de reuniones, yo representé al IAPG, en realidad era el único representante de los hidrocarburos, fíjense que sin razón, 86% de la matriz y de 30 instituciones éramos los únicos, la mayoría eran ONGs ambientalistas, pero también estaba la UIA, la CGT incluso, para ver cómo los trabajadores podían absorberse en esa transición energética, energía nuclear, etc. Y la verdad es que eran sesiones de peleas, pues hay gente muy, muy técnica, muy prestigiosa, pero que se peleaban a muerte, se chicaneaban sobre qué era más barato. 1 kilowatt de electricidad generado con gas de vaca muerta o 1 kilowatt de electricidad generado con paneles fotovoltaicos. Y les digo que más allá de lo apasionado y de los datos que se tiraban, es el día de hoy que no me quedó claro qué es más barato. El problema es que qué es más barato no va a definir nuestra matriz energética. La matriz, como vieron, es muy compleja y no es un Tetris. Entonces mi propuesta fue, primero me felicitaron, pero después a nadie le importó y se siguieron peleando, pensar al revés las cosas. ¿Qué quiero decir? Yo lo que tengo que pensar es qué quiero de mi matriz energética. Por empezar, por ejemplo, si yo los reuniera a todos, sería, bueno, mi matriz tiene que garantizar el abastecimiento. Por supuesto, si enchufo un celular, tiene que haber energía eléctrica, si voy a una estación de servicio, tiene que haber combustible, si el país crece, tiene que haber energía para el crecimiento. Ahí estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿tengo que lograr el autoabastecimiento y dejar de importar? Bueno, a priori uno pensaría que sí, que la seguridad energética, que los recursos propios, pero después hay gente muy informada que nos dice, bueno, a ver, si Argentina tiene picos muy elevados de consumo de gas, por ejemplo, durante 1 o 2 meses, y el gas es barato, y por ahí te conviene importarlo que generar la infraestructura millonaria para llevar el gas en el momento de pico a los centros de consumo. Bueno, ahí hay una discusión que dar, qué sé yo. ¿La energía tiene que ser asequible, o sea, tiene que estar al alcance de todos? Bueno,
La respuesta políticamente correcta es, lógicamente, sí, todos los ciudadanos tendrían que acceder a la energía. Ahora, también es cierto que la energía tiene un costo. ¿Quién lo paga? ¿Cuánto paga? ¿Subsidio? ¿No subsidio? ¿Subsidio al consumo? ¿No lo subsidio? Bueno, ahí hay otra discusión que dar, porque tiene un costo y no todo el mundo lo puede pagar. Bien. ¿Tiene que ser una matriz ambientalmente sustentable? Bueno, desde luego sí, ¿quién va a estar en contra del medio ambiente? Ahora, ¿tengo que generar políticas de descarbonización de la matriz, de ir hacia una matriz 100% renovable, lo cual va a implicar enormes inversiones, y no solo en generación, sino también en transporte de electricidad? A ver, acá en Buenos Aires hace un poco de calor y se caen los transformadores. Imagínense, no sé, 3 millones de autos conectados cargando las baterías. Imagínense servicios eléctricos de cocina, bueno, a ver, todo eso tiene que haber una red que lo soporte, hay que invertir. Tiene que ser tan sustentable ambientalmente cuando Argentina emite solo el 0,7% hoy de los gases de efecto invernadero. O sea, yo puedo apagar la Argentina y nadie se entera en el cambio climático. Entonces, ¿hasta dónde tengo que poner eso como prioridad? Cuando tengo un país que le faltan hospitales, rutas, caminos, educación, etc. Bueno, acá hay una discusión eterna. Alguien de vida silvestre me va a decir, no, sí, ese es el primer punto. Yo, en lo personal, pienso que somos un país con una matriz de pocas emisiones. No sé si esa es la prioridad para invertir. Aparte, tenemos gas, tenemos petróleo, ¿qué lo vamos a dejar ahí? Entonces, esto también. Mi matriz, mi generación de energía, ¿tiene que ser una actividad económica en sí misma? Porque lógico que tiene un costo ambiental, pero, por ejemplo, para grandes porciones del país, la generación de energía, los hidrocarburos son una actividad económica fundamental. Bueno, esto es una discusión que tengo que dar. Un muy ambientalista me va a decir que no puedo priorizar eso, qué sé yo. Si tengo tanto gas, último ítem, en Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Tengo tanto petróleo, ¿qué hago? Lo exporto, porque resulta que si tengo gas para, no sé, 300 años, no lo voy a usar porque seguramente de acá, mucho antes de los 300, va a haber otras fuentes de energía más eficientes, más amigables, ¿no? En el IAPG decimos que la edad de piedra no se terminó cuando se terminó la piedra, se terminó cuando el hombre cambió de materiales. Bueno, entonces, ¿qué hago con toda esa energía que tengo ahí enterrada? ¿La convierto en dólares o la dejo ahí? Bueno, esas son montones de discusiones que hay que dar y ahí se va a ir configurando mi matriz. Como les digo, en el momento a todo el mundo le pareció bárbaro el razonamiento, pero después se siguieron peleando por el precio del kilowatt de electricidad. Así que bueno, este era un poco un pantallazo, digámosle un picado, tocamos varios temas al mismo tiempo. Espero que se haya entendido, espero que estén todos despiertos. Gracias por escucharme y quedo abierto si es que hay alguna pregunta, con todo gusto, o se genera algún debate. Bueno, la verdad que espectacular la exposición, muy didacta y con terminología que la podemos entender todo, que es lo más importante, ¿no? Porque muchas veces Es la idea, es la idea. Viste que por ahí muchas veces uno escucha a un economista y bueno, cuesta Sí. entenderlo. Pero te digo, Marcelo, que muchas veces, mira, hace poco nos invitaron al CIPEC, que muchos lo conocerán, es un think tank de políticas públicas y demás, que también presentaban un ejercicio de escenario energético. Y bueno, pero muy basado en precios. Y en un momento, nada, yo les dije, pero ¿y dónde está acá el impacto económico que tiene la actividad hidrocarburífera, por ejemplo, para el país, o para Neuquén, o para Chubut? No lo veo reflejado. ¿Dónde está otra cosa? Y tomaban nota, ¿no? Quiero decir, es un tema, como les digo, muy complejo, y normalmente se aborda desde un solo plano. Y la pifiamos siempre, porque es muy complejo. No le hacemos honor a su complejidad si lo abordamos desde un solo plano. Por eso les muestro las matrices de los países. China. Sí, los chinos ya saben que es un horror esa matriz, pero no es fácil para ellos cambiarla, ¿no es cierto? Qué sé yo, ¿no? Esa es un poco la idea. No, no, está bueno. Y bueno, me refrescaron muchos conocimientos porque el año pasado tuve oportunidad de exponer este tema en un congreso en Costa Rica de la CLAEC, Ah, qué que es lindo. viste, nosotros estamos incluidos en SECHA, la conocés, la Confederación SECHA que está en Buenos Aires, que estamos confederadas 16 cámaras del interior del país. Claro, Y el año pasado nos tocó ir a Costa Rica y expuse sobre qué este tema, así que maravilla. muchas cosas Las refrescaste. las tenía en la mente. Pero bueno, hay algo que, bueno, ahora vamos a abrir la ronda de preguntas y ahí, bueno, hay alguno que levantó la mano, Pablito Roma, que es de Surtidores, seguramente Sí. te va a hacer algo, pero yo, por ser el moderador, voy a hacer la primera.
Dale. Hablaste muy poco de biocombustible y Sí, como sabrás, se está por vencer, ahora, creo que en el 2022 me parece, la ley de fomento del tema de sí. biocombustible y está la nueva ley en donde quieren elevar el tema del corte y sabemos que es bastante resistido, sobre todo por nosotros, por el tema de los residuos que dejan los tanques. Sí. ¿Cómo es eso? Porque vemos que empieza la puja ahora, ¿no? Entre los Mira, productores. sí, sí, tal cual. No es, a ver, no es una de mis especialidades, sé que es un tema complejo y ahí lo que les propongo en todo caso, y si están organizando ciclos de charlas y demás, en el instituto hay gente que está muy metida en esos temas y por ahí da para hacer una buena charla sobre eso. No quisiera meterme Bueno, en un terreno que tendría que tocar de no, oído, digamos. Pero no, sí está les bárbaro. podemos generar algún contacto para que venga alguien que elabora estos temas, porque todo lo que es, por ejemplo, la Comisión de Transiciones Energéticas, bueno, se trabaja con temas biocombustibles también, ¿no? Y la verdad es que tampoco se sabe, yo les soy absolutamente sincero, es futurología, porque, viste, también Argentina, no solo el tema, sino que Argentina es un país complicado. Pero les propongo a cambio eso, por ahí generar algún tipo de contacto para que pueda haber una charla sobre ese tema que entiendo que es importante para ustedes, ¿no? Perfecto, perfecto. Lo trataremos ahí. Matías se ponga en contacto con vos Seguro que y sí. con la Sí, persona que sí, lo sí, va a sí, dar. lo armamos. Pablito Roma, habilitate el audio y bueno, después si algún otro quiere hacer alguna pregunta, lo mismo, cuando termina Pablo, habilita el micrófono y adelante con las preguntas. Bueno, ¿qué tal? Bueno, muchas Pablo. gracias. No, yo te quería preguntar, Sí, porque vos hablabas, bueno, de la matriz energética y hay algo que coincide en todos. Yo casualmente ayer o anteayer estuve en un Zoom con gente de Scania, de la fábrica sí, de camiones, y decían algo parecido a lo tuyo, como que el sistema eléctrico argentino no está apto, por lo menos de acá a unos cuantos años, para que, por ejemplo, una flota de 8.000 colectivos en la capital federal enchufen todos al mismo tiempo durante la noche en un día de 25 o 26 grados de calor. bueno, Y veía eso, decía, y también por otro lado digo, ¿cuál es el rol entonces de las estaciones de GNC, por un lado, en esta matriz gasífera que tenemos, y también que, cómo ves vos, ¿no? Esto de cómo se insertan las estaciones de servicio cuando empiecen a cambiar todas las cuestiones de matriz energética y cuando ya quede atrás el petróleo, ¿no? Digamos, hay un montón de sí. gente que va a tener que trabajar igual. Mira, yo creo que por empezar, Pablo, y hablo a título casi personal y de las cosas que uno va escuchando, yo coordino la Comisión de Transiciones Energéticas, así que escucho mucho de gente que por supuesto sabe mucho más que yo. Vos sabés que, digamos, el auto eléctrico es algo que yo creo que va a venir, no me parece que sea en el corto plazo la solución de la cual muchos hablan. El auto eléctrico, como yo les decía, no garantiza una matriz más limpia per se, porque tenés que ver de dónde cómo vas a generar esa electricidad, ¿no es cierto? Y no todos los autos eléctricos, depende del tamaño del auto también, y de la fuente de generación, son necesariamente más limpios que un auto con motor a combustión. Como sabés, en 2017 creo, lo recuerdo perfecto porque nos lo contaron ahí, YPF avisó que habilitaba una red con 110 estaciones de servicio que iban a tener surtidores eléctricos, creo que 2 por estación, iban a tener como 220 surtidores eléctricos, y bla, bla, bla. Al tiempo, ¿se acuerdan que se desalentaba un poco el auto con GNC, que se subieron los precios y demás? Y lo que pasó fue tan inesperado como complejo es el tema. Recibieron una carta documento, creo que de Sur, una distribuidora de electricidad de Buenos Aires, y dijo, señores, ustedes no pueden vender electricidad. Nosotros vendemos electricidad. Y bueno, y quedó todo eso parado a la espera de una regulación que la verdad es que todavía tampoco salió. Por lo tanto, ¿cuántos surtidores hay hoy? Creo que en Buenos Aires, y no sé si en Argentina, no sé si es uno o dos, una estación de Action, o tres, sí, una cosa Hay así. dos que no andan, que son los del ACA de IPF. Está Bueno, ahí. tal cual. Creo que el de Action anda, pero tiene que darla gratis la electricidad. Claro. Sí, sí. Ahora, fíjense, cuando yo veo, por ejemplo, ustedes saben que el Ministerio de Energía, la Secretaría de Energía, publicó el año pasado una matriz energética 2030.
También, es un escenario, ¿no? Como todo, podría ser, podría no ser, pero ellos, ¿qué esperan en ese trabajo, como les digo, de gente que querían impulsar el auto eléctrico? Esperaban para 2025, o sea, para dentro de 5 años, menos, porque 2025 faltan 4 años, 61.000 vehículos eléctricos en Argentina. ¿Cuántos hay hoy? No sé si hay 10. Bueno, se supone entonces que según esa matriz esperan 61.000 vehículos, que va a representar el 3% de las ventas y el 0,3% del parque. Para 2030, que es el corte que hace la matriz, se imaginan que esos 61.000 van a subir a 310.000, que va a ser el 12% del parque. Ahora, yo les digo la verdad, ellos toman, cruzan ahí, explican. Si uno, esto es material que está en internet, uno lo puede consultar. Ellos explican cómo llegan a ese número, ¿no? Sinceramente, yo no me puedo imaginar de acá a 4 años y medio 61.000 autos eléctricos, cuando hoy un auto eléctrico promedio puesto acá cuesta arriba de 3 millones de pesos, ¿no? Y no estoy hablando de una mega camioneta, estoy hablando de un autito. No tengo dónde cargarlo, solo si lo cargo en una estación de servicio voy a tener un dispositivo razonable, porque si lo cargo en mi casa son de 20 a 40 horas de carga, o no sé, que hay un dispositivo que me lo baja a 8 horas, pero quiero decir, no es algo muy práctico. Y si le pongo el aire acondicionado al auto, no sé si la autonomía es 40 kilómetros. Entonces, bueno, por ahí es una solución para la ciudad, qué sé yo, quiero decir, yo lo veo muy verde, y ni hablar de lo que dice Pablo. Les voy a dar un ejemplo. Yo les conté, y uno concreto y real, les conté que un problema de las renovables, la eólica y la fotovoltaica, es la intermitencia, que no se pueden acumular a gran escala, entonces tienen una limitante ahí para aportar. Bueno, hay una solución. ¿Cuál es esa solución? Lo que se llama generación distribuida. Algunos la conocerán, otros habrán escuchado. ¿De qué se trata? Yo vivo en una casa, pongo unos paneles solares en mi terraza, o si tengo mucho bien, si vivo, no sé, en Comodoro, pongo un aerogenerador, y voy generando, y uso parte de la red y parte de lo que voy generando, porque normalmente no me alcanza solo con lo que genero de renovable. Y aparte hay que ver que viva en una casa. Si vivo en un departamento con otras 80 familias, no tengo mucho lugar para generar. Pero bueno, entonces genero. Y lo que sobra, se lo vendo a la red. Entonces, de esa forma, no tengo que acumularlo, tengo un ida y vuelta y demás. Hay provincias que ya se están adhiriendo, Mendoza, qué sé yo, y parece la solución mágica. Y uno escucha hablar a los ambientalistas y qué sé yo, y cuando, no, generación distribuida, muy bien. Hace poco estuve en Mendoza, en una empresa que produce paneles solares y tienen generación distribuida y tienen auditoría en tiempo real. Así que divino, para ver cómo funciona. Digo, ¿por qué hago la analogía? Por una de estas cosas, a ver realmente después puestas en la tierra cómo funcionan, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo es esto? Entonces me dice, bueno, mira, por empezar tenés que hacer para una familia tipo una inversión de 10, 12.000 dólares de paneles solares. Y tenés que tener el lugar para ponerlos, ¿no? Son un montón de paneles. Ah, bueno, 10.000, 12.000 dólares, perfecto. Claro, me dice, pero el problema es que primero tenés que pedir la factibilidad al distribuidor de luz. Pero como están todos los transformadores reventados, generalmente te dicen, no, ¿sabés qué? Me metés 1 kilowatt más y me vuela el transformador. Entonces es difícil que te la den. Pero suponete que te dan la factibilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le comprás la energía a la red te la vende con el costo de la generación, el transporte, la distribución, la cadena de impuestos y rentas que hay sobre todo eso. Pero cuando la red te la compra a vos, te paga solo la generación, sin impuestos, sin transporte. Entonces, ¿cuándo amortizás los 10.000 dólares? Nunca. Lo que quiero decir es que no es, técnicamente hay una solución ahí, pero ¿cuánto vamos a tardar hasta que sea razonable invertir 10.000 dólares en paneles solares que los amortizaré, que Dios sabe cuándo? Con el auto eléctrico pasa lo mismo. Primero que no es la solución al medio ambiente, porque, insisto, tengo que ver cómo se va a generar esa electricidad. En el mundo ya vieron cómo se genera la electricidad. 40% a carbón. Y en Argentina y en el mundo arriba del 70% en general fósiles, o sea que en algún lado el auto no me emite nada, pero en alguno estoy quemando algo. Después, como decía Pablo, como decía la gente de Scania, con esta red que tengo hoy, o sea, voy a enchufar decenas de miles o millones de autos, todo, bueno, qué sé yo. Entonces yo creo que eso es algo que va a tardar bastante. La sensación que me da y de todo lo que escucho es que tenemos para rato de autos con combustibles líquidos, no va a ser tan rápido. De hecho, es lo que pasa en Europa y lo que, si alguno está más informado, lo que pasa con algunas líneas de producción de estos vehículos, que hacen grandes anuncios y después desmantelan las líneas o anuncian que van a producir 30.000 y a los 5.000 paran la producción.
es una transición que no es tan fácil, no es tan fácil. Yo veo que no va a ser tan fácil ni tan rápida. Pero es una opinión personal, ¿no? Y con las estaciones, ¿cómo hay que manejarse, digamos? Las estaciones, y lo que pasa es que teniendo ahí, en cuenta, claro, lo que pasa es que ahí... el GNC, por ejemplo, que ahora volvió, digamos, se fue a Aranguren y ahora volvió el interés por el GNC. Se fue a Aranguren y volvió el GNC. Claro, no, el tema ahí es que en lo que es eléctrico es que hasta que no haya el marco regulatorio no va a haber surtidores eléctricos. Pero insisto, aunque se haga el marco regulatorio, después hay que ver bien cómo se abastece eso, porque vos tenés que asegurar más generación, más transporte, más distribución. La generación eléctrica, generalmente, y más si es renovable, por ejemplo, viene de lejos. Vos podés poner una termoeléctrica en las afueras de Buenos Aires, pero si querés eólica, fotovoltaica y qué sé yo, te vienen de cientos a miles de kilómetros. Entonces necesitas el transporte. No, es un problema ese. Yo ahí ya cómo manejar la estación no sé, pero yo creo que eso va a tardar. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta. Con respecto a ese tema de la venta de energía, el otro día tuvimos una exposición en donde creo que se zanjó, porque en sí vos no estás vendiendo energía, sino estás vendiendo el servicio de carga de batería. Claro. Entonces Claro. creo que se está zanjando. No, estaría zanjado. Sí, se va a resolver, pero aunque mañana saliera la regulación, digo, con autos que todavía están arriba de los 3 millones, va a ser muy, muy, muy limitado. Y como les digo, los números del escenario energético del ministerio, de la época de Aranguren, con lo cual era impulso al auto eléctrico, tampoco son de temer. Que haya en 2025 61.000 autos, que es el 0,3 del parque, tampoco compromete. Y que en 2030, o sea, de acá a 10 años, sea el 1,5 del parque, tampoco es que va a ser la revolución del auto eléctrico. Hecho por gente que estaba a favor del auto eléctrico, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien más? Parece que no. Carlito. Fernando, buenas tardes. Disculpame, sí, una consulta. Marcelo, dale, Juan gracias. José. Sí, gracias. Pero le había dejado escrito un mensaje a Fernando, un gusto saludarte, Fernando. Era sobre si pensás o compartís que por ahí el futuro pueda ser tal vez híbrido. Y por ahí, pero eso también tiene, miren, yo les cuento una anécdota personal. Hace varios años, durante un año hice una columna sobre ciencia, pues yo tengo formación en biología y qué sé yo, hice una columna de ciencias en el programa de Juan Pablo Barsky en la Metro, ¿no? Después, cuando entré al IAPG, dejé todo eso. Y el que auspiciaba, yo no veía un peso de eso, por supuesto, el que auspiciaba esa columna era Toyota. Y yo tenía un Siena 98, que ya para ese entonces estaba bastante reventado, chocado. Y un día me llaman de Toyota y me dicen, bueno, nosotros somos los que auspiciamos tu columna, dice, te queríamos prestar un Prius, dice, para que lo pruebes durante 15 días. Y fue como cuando llega la hada madrina de la Cenicienta, ¿no? Pasé de mi Siena chocado, que parecía que lo había agarrado el fuego o algo así, pasé a un Toyota Prius que paraba y la gente se acercaba a sacarle fotos. Imagínense, eso fue en 2012. Todavía es una cosa rara, imagínense en 2012. Bueno, nos fuimos a la casa de mi primo en General Madariaga, no gasté nada, qué sé yo, era de una parte me lo entregaron y dije, ¿y esto cómo se maneja? Y la chica me dice, bueno, lo tengo que ir a buscar a Vicente López. Me dice, no sé, vos cualquier cosa llamá por teléfono a este teléfono y preguntá. Pero me venía por la Panamericana aterrado. La verdad que es facilísimo porque se maneja solo. Quiero decir, el auto va eligiendo qué motor usa, etc. Pareciera que el híbrido puede ser una escala intermedia, ¿no? Pero esos autos también, el problema que tienen es el de las baterías. No por nada, yo les contaba que la Agencia Internacional de Energía hablaba del crecimiento del auto eléctrico sí y solo si las baterías bajan su costo. Uno pensaría que a la larga sí van a bajar el costo, pero me acuerdo que la batería del Prius estaba abajo del asiento trasero, era del tamaño del asiento trasero, y a los 3 años creo que había que cambiarla, y la batería no sé cuánto cuesta, medio auto. Quiero decir, está lindo en términos ambientales todo eso, pero yo creo que hasta que no aparezcan soluciones tecnológicas más concretas,
y no que la agencia de energía me diga que, bueno, va a ser un 25% más eficiente. Y yo qué sé. En los años 70 decían que para el 2000 se iba a descubrir la fusión nuclear en frío, y eso iba a ser innecesaria a cualquier otra fuente de energía. Y miren cómo estamos. Digo, quemando fósiles, porque lógicamente la fusión nuclear en frío, por más que hay laboratorios en todo el mundo trabajando en eso, sigue siendo hiperexperimental. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? En las discusiones que he tenido en estas convocatorias de las cuales les contaba, en estas peleas y demás, los más ambientalistas decían, no, porque en 2050 la matriz energética va a ser cero carbono. Y yo le decía, pero ¿cómo vas a hacer? A ver, explícame. Bueno, ya se va a encontrar la tecnología. Bueno, por ahí sí, pero por ahí no. Y yo si hago un escenario, tengo que pensar en lo que tengo, porque si no mi escenario son nada más que buenas intenciones. Entonces, en tanto el auto híbrido, el auto eléctrico, el auto hidrógeno, no sean más competitivos en términos de precios, en términos de tecnología, en cuanto mis redes me permitan abastecer esa energía eléctrica que se va a necesitar, etcétera, 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 para mí son solo buenas intenciones. Yo no veo en los próximos 20 años un cambio tan grande en las tecnologías. Sí puede ser que haya más autos híbridos, más autos eléctricos, pero me parece que va a seguir dominando el auto con combustibles líquidos, con motores todavía más eficientes. Hoy por hoy ya tienen muy bajas emisiones los autos, digo, seguramente vas a lograrse, eso lo veo más factible, ¿no? Índices de menos emisiones todavía, pero que sea todo un mundo eléctrico. Digo, hace poco hubo un proyecto también de hacer, no me acuerdo qué línea de colectivo en Buenos Aires eléctrica, y finalmente quedó un colectivo que lo devolvieron, no sé. No es corto y no me atrevo a decir que mediano plazo tampoco. Y al híbrido lo veo igual, parece como más lógico, pero es un auto caro y es un auto, hay que resolver el tema de las baterías, ¿no? Ni hablar que el tema de las baterías es, aparte, si les interesa lo ambiental, otro problema ambiental. Miles, millones de baterías ahora dando vueltas, ¿cuánto se recicla de eso? Todo, algo, lo que se recicla se va a reciclar, porque hoy hay 1000 cosas que se pueden reciclar y no se reciclan. Entonces, no es tan sencillo estos temas, ¿no? Desde los diarios o desde algunas charlas, son declamaciones que parece que se viene ya. Mira, yo trabajé en La Nación muchos años. Para fines de los 90 venían tipos de afuera a decirnos que en 2 o 3 años no iba a haber diario en papel. Y bueno, hoy todavía hay diario en papel. Está bien, no las tiradas que habían hace 30, 40 años, pero todavía no desapareció el diario en papel. Y no iba a existir el clasificado en papel. Bueno, y eso no pasó en 2 o 3 años. Y esto es lo mismo, ¿no? Clarísimo, Fernando, gracias, muy amable. Por favor. Bueno, Fernando, si te parece, Marcelo, ¿ya? Bueno, Fernando, realmente muy claro tu exposición, muy clara. Yo Muchas gracias. creo que nos diste un pantallazo mundial de la energía y realmente cada uno la usaremos de acuerdo a nuestra capacidad. Así que te agradecemos mucho y bueno, esperemos que nos veamos en alguna otra disertación. Seguramente, va a ser un placer, organizar algo, pero más presencial, que es lo habitual, ¿no es cierto? Pero bueno, esto estuvo lindo también y muchas gracias por hospedarme y por escucharme, y por supuesto quedo a entera disposición, cualquier dato con los que los pueda ayudar, me contactan a través, por supuesto, de Matías o de Enrique Bryan, con muchísimo gusto yo o el instituto, estamos para eso. Muchas gracias, Marcelo, y adiós para todos. Gracias. Listo. Chao, chao. Chao. Hasta luego, gracias.